Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos analizar con ustedes el tema, el consumo de drogas acecha a los escolares y pone en vilo a la sociedad. La semana pasada, la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, presentó los resultados de dos estudios. Uno de los estudios se titula Tercer Censo Nacional de Centros de Tratamiento para Personas con Problemas Derivados del Consumo de Alcohol y Otras Drogas. Y el otro estudio se titula Prevalencia al consumo de drogas, factores de riesgo y prevención en jóvenes escolarizados de 12 años y más. Creo que tendríamos que preguntarnos por qué es un problema el consumo de drogas para la sociedad. En primer lugar, debemos señalar sin temor a equívocos que el consumo de drogas modifica los órganos, pero especialmente modifica el cerebro, que está considerado como el órgano del comportamiento humano. Y esto no es una cuestión menor. Por otro lado, el consumo de drogas en niños y adolescentes generan consecuencias severas en su proceso biológico y psicosocial. Cuando hablamos del consumo de drogas y el daño que genera dicho consumo, no se distingue entre las drogas lícitas e ilícitas. Por supuesto, sabemos que hay, drogas que pueden comercializarse libremente, como el tabaco y el alcohol y las denominadas drogas ilícitas. Ambas drogas, por supuesto, generan problemas para la salud pública, para la seguridad ciudadana, para el desarrollo biológico y psicosocial, salvo aquellas drogas lícitas bajo control médico. El consumo de drogas, sea lícita o ilícita por parte de los adolescentes, representa un factor de riesgo teniendo en cuenta los aspectos familiares, sociales, económicos y personales. En ese contexto queremos preguntarnos cuál es la responsabilidad que tiene el Estado paraguayo, porque finalmente el Estado tiene que legitimarse, si no, no tiene razón de ser su existencia. Y en ese contexto está la figura justamente del pacto ciudadano, que es la Constitución de la República, donde hemos pactado cómo vamos a convivir y donde se ha pactado, entre otras cosas, cuál va a ser la responsabilidad del Estado. En el tema que nos ocupa, el artículo 4 de la Constitución Nacional, que lleva por epígrafe, como título el artículo del derecho a la vida, dice expresamente: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo solo con fines científicos o médicos. Atiendan bien el artículo, lo que quiero rescatar del artículo 4. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica. Precisamente las drogas, el consumo de drogas, lo que afecta es la integridad física, es decir, lo que hace a la dimensión biológica y el desarrollo psicosocial. Veamos otros artículos constitucionales en este proceso de legitimación justamente del Estado paraguayo. Artículo 54, de la protección al niño. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente. Lo que quiero justamente aquí destacar de este artículo 54 es la responsabilidad, en este caso, que recae en la familia, en la sociedad y el Estado, que tienen la obligación justamente de garantizar el proceso de desarrollo de los niños. Y las drogas afecta seriamente ese proceso de desarrollo. Veamos otra prescripción constitucional vinculado justamente hoy con el tema que le proponemos para analizar. Artículo 68 de la Constitución Nacional, del derecho a la salud.
El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y el interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto a la dignidad humana. Sin lugar a dudas, la Constitución Nacional garantiza la salud como un derecho humano fundamental y esto, por supuesto, está articulado con el artículo 1, valga el énfasis, de la Constitución Nacional al adoptar la República del Paraguay el modelo de Estado que es el Estado Social de Derecho, cuya responsabilidad es justamente proteger a los más débiles de la sociedad. Esto, entre otras cosas, significa el Estado Social de Derecho. Es decir, la gran diferencia entre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho es que el Estado de Derecho básicamente dice que todos somos iguales ante la ley, la formalidad jurídica. Y el Estado Social de Derecho, el agregado del término social, significa que el Estado asume su responsabilidad de proteger a los más débiles. Sin lugar a dudas, el Estado debe legitimarse cumpliendo con estas prescripciones constitucionales. Hoy nos acompañan en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el diputado nacional Tito Ibarrola, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados. Muy buenas noches, diputado, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un saludo para vos y para toda la audiencia. También nos acompaña hoy en Visión País la doctora Evelyn Bordón. Ella es psiquiatra, vicepresidenta. Vamos a hablar después de lo que significa el AISAP capítulo Paraguay. Muy buenas noches, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Buenas noches, Francisco, y a toda la audiencia también. También nos acompaña para colaborar con nosotros hoy la licenciada Melba Gómez. Ella es psicóloga, miembro del AISAP capítulo Paraguay. Muy buenas noches, licenciada, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación y buenas noches a los colegas y a la teleaudiencia también. ¿Qué tema? Nunca antes la prensa se ha ocupado en visibilizar la problemática del consumo de drogas en Paraguay como se ha hecho en estos últimos tiempos. Es una patología, es una enfermedad social silenciosa que está acechando a la comunidad paraguaya, a la sociedad paraguaya, y que no estamos tomando conciencia. Ojalá que después de este análisis algo podamos colaborar, generar esa necesaria conciencia social desde Visión País. No se muevan, ya volvemos. Buenos días, Paraguay. Un periodista radial fue atacado a tiros en Pedro Juan Caballero. Fue derivado al hospital regional de la ciudad, donde finalmente se confirmó su deceso. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. Dos hermanas fallecieron en un incendio en el barrio Reducto de San Lorenzo. Las forenses confirmaron que las jóvenes perecieron por asfixia por inhalación de humo. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. En el bloque anterior habíamos hablado de cómo el Estado paraguayo tiene que legitimarse cumpliendo con las prescripciones constitucionales y las disposiciones legales y las normativas reglamentarias también de las leyes. En ese contexto queremos compartir con ustedes el último artículo constitucional que preparamos en relación siempre con el objeto del tema que hoy nos ocupa, el artículo 71, del narcotráfico, de la drogadicción y de la rehabilitación. El Estado reprimirá la producción y el tráfico ilícitos de las sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente de tales actividades. Igualmente combatirá el consumo ilícito de dichas drogas. La ley reglamentará la producción y el uso medicinal de las mismas. Se establecerán programas de educación preventiva y de rehabilitación de los adictos con la participación de organizaciones privadas, dice el artículo 71 de la Constitución Nacional. Y reclamamos mucho a los políticos la responsabilidad que tienen como actores decisores, justamente que tienen que generar las condiciones para la formulación
de la política pública. La política pública tiene como base las disposiciones legales. Por tanto, la clase política por naturaleza, que son los legisladores nacionales, diputados nacionales y senadores nacionales, reclamamos mucho su responsabilidad. En este caso, lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Hoy nos acompaña en Visión País uno de los legisladores que lidera justamente este tema por varios proyectos de ley que ha presentado y que sin lugar a dudas hoy algunos de esas propuestas están vigentes. Diputado Tito Ibarrola, hay una ley, la que recuerdo en este momento, la 6.800, ley 6.800. ¿Podría hablarnos de cuál es el contenido de esa ley y qué es lo que se espera, digamos, con esa disposición legal? Sí, cómo no. La ley 6.800 se refiere a la creación de secretarías de atención y tratamiento de adicciones en las municipalidades. La iniciativa surge viendo que la problemática está extendida en todo el territorio y que muchas veces la gente no tiene a dónde acudir. Entonces vimos que integrar a las municipalidades en esta tarea podría ser interesante y podría ser útil para la ciudadanía. Entonces, afortunadamente se pudo lograr que se promulgue esta ley y ya está, digamos, vigente. Ahora sí hay una problemática en el sentido de las capacidades que tienen los municipios para establecer y conformar estas secretarías, que muy pocas todavía están avanzando. Nosotros ya ahora estamos en la etapa de hacer el seguimiento, a ver si cuáles están cumpliendo, digamos, con la ley, y muchas piden ayuda en cuanto a cómo van a estructurar esas unidades. A partir de ahí, entonces, entran a tallar también otras instituciones que son las que le deberían asesorar, orientar en cómo establecer esas unidades. La SENAT, el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y asimismo también el Ministerio de Educación podría también atender parcialmente esa problemática. De hecho, ahora tenemos una media sanción de una nueva ley, la Ley de Emergencia Nacional en materia de adicciones, que también esta semana tuvimos media sanción en diputados, que justamente lo que busca es que se coordine a través de todas las instituciones las tareas correspondientes para colaborar cada una en su ámbito y llevar adelante la lucha contra este flagelo, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son los más recientes. También presentamos que está, eso sí todavía en estudio, la conformación de secretarías departamentales. A lo mejor tienen ya un poco más de estructura, más de recursos. Entonces, también es otro proyecto que está pendiente y que también busca articular y dar herramientas, digamos, para que los gobiernos locales puedan también colaborar en esta lucha. Queremos justamente hablar de eso durante el desarrollo de nuestro programa, porque considero que la ley 6.800, que faculta a las municipalidades a crear su secretaría y su consejo de prevención y tratamiento de adicciones, es una primera experiencia de descentralización para atender justamente la problemática del consumo de drogas. Aclaramos que la literatura especializada ya no recomienda utilizar el término consumo de drogas, sino uso de sustancias psicoactivas. Pero lo que pasa es que cuando utilizamos una jerga también, digamos, un vocabulario muy técnico, muy pocos entienden. Y sabemos que hay mucho zapping en los programas de televisión. Por ello, vamos a utilizar el término de consumo de drogas. No porque desconozcamos lo que dice la literatura especializada, sino simplemente porque nos debemos a la audiencia para que puedan comprender cuando hacemos el análisis. Queremos ahora compartir con ustedes algunos datos estadísticos de uno de los estudios hechos por la Secretaría Nacional Antidroga, que fue presentado los resultados la semana pasada. Director, si compartimos, actualmente existen 113 centros que brindan atención a personas con problemas derivados del consumo de alcohol y otras drogas en todo el territorio nacional, ubicados en 11 de los 17 departamentos y en la capital del país. 113 centros. Nuestra fuente, por supuesto, es el tercer censo nacional de centros de tratamiento para personas con problemas derivados del consumo de alcohol y otras drogas. ¿Qué
¿Qué nos dice esto? Se identificaron 113 centros, pero veamos la otra información para poder entender. De los 113 centros, 45 corresponden a centros de tratamiento, incluyendo en esta categoría a instituciones especializadas en el tratamiento para personas con problemas derivados del consumo de alcohol y otras drogas. Y el último que quiero compartir antes de hacer el análisis, precisamente solo el 7% de los centros de tratamiento cuentan con estatuto, personería jurídica, habilitación sanitaria y habilitación municipal. La doctora Evelyn Bordón es justamente especialista en el tema de tratamiento de adicciones. Estos datos estadísticos de que muy poco están regularizados, doctora, ¿qué se puede inferir? ¿Qué se puede deducir de ello? ¿Qué se necesita realmente? Porque, a ver, trabajar en el ámbito del tratamiento, por una cuestión casi de sentido común, se requiere de un nivel de preparación y de regularización. Y sin embargo, esto nos demuestra de que, digamos, casi están al azar estas instituciones trabajando. Francisco, probablemente no estén al azar. Algo que yo siempre sostuve es que todo lo que es lo complejo de las adicciones y de la patología misma involucra a tantas personas. Por eso es que se habla de un tratamiento multidisciplinario, o mejor dicho, transdisciplinario, porque abarca todas las disciplinas, ¿verdad? Siempre dije que hay muchísimas personas con muy buena voluntad, ¿verdad? Y estas son las personas que probablemente abren estos centros de tratamiento, porque no debe ser fácil, yo me imagino, no debe ser fácil abrirlos. Sin embargo, no todas las personas tienen la capacitación adecuada para hacer el tratamiento adecuado. Y cuando nosotros hablamos de un mejor tratamiento, estamos hablando de improvisar menos. Entonces es capacitarse en lo que, en teorías basadas en evidencia científica, lo que sí ya se estableció que funciona, que realmente da mejores resultados en el tratamiento y puede dar un acompañamiento a estas personas que padecen este trastorno, ¿verdad? Porque las personas que requieren ya de un tratamiento residencial, que son las internaciones, es porque ya padecen un trastorno por uso de sustancias. Queremos justamente no solo presentar hoy la problemática del consumo de drogas en Paraguay, sino también de alguna manera plantear cuáles son las soluciones alternativas. Y tenemos una noticia que queremos compartir con ustedes durante el desarrollo de nuestro programa, porque creemos que por ahí podría venir la solución, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Queden prendidos a nuestro programa. Licenciada, tu área de especialización tiene que ver con la prevención. ¿Cómo definirías la prevención y cuáles son los objetivos que persigue la prevención? Sí, Francisco. Cuando hablamos de prevención, hablamos de adelantarnos, ¿verdad? El antes de que llegue el problema. La idea es retrasar en lo posible el inicio de consumo y, en el mejor de los casos, evitar. Ajá. Pero cuando esto ya no es posible, al menos, como decía, retrasar ese consumo y, sobre todo, lograr de que no llegue a que sea un trastorno o una patología, como ya explicaba la doctora Evelyn. Entonces, sobre todo en el área del consumo de sustancias, la dependencia es uno de los problemas fundamentales. Entonces, lo que se quiere es justamente no llegar a eso. Y como decía, lograr que se retrase y, sobre todo, si es posible, que no haya consumo, pero sabemos que eso es un poco difícil, ¿verdad? Lo que sí, el objetivo principal de la prevención es, yo diría, el potencializar, fortalecer la personalidad del chico, del adolescente, buscar estrategias que hagan que no quiera llegar al consumo, que no quieran llegar a probar, a experimentar. Entonces, munirle de estrategias que puedan fortalecer esa personalidad a través de trabajo de conocimiento de sí mismo, de autoestima,
ayudarles a que sepan tomar decisiones, porque ahí es un poco el problema, ¿verdad? Sobre todo con los chicos y los adolescentes. Como ellos están en una etapa en donde quieren esa aprobación de sus compañeros, de sus amigos, entonces muchas veces por ahí es que no saben cómo decir que no y toman la sustancia o quieren probar, quieren experimentar, ¿verdad? Ahora, haber llegado a la situación de diseñar un proyecto de ley a la que se denomina de emergencia en el ámbito de las adicciones, casi sonaría como exagerado, diputado, en principio, ¿no? Porque emergencia, ¿no? Estoy pensando cuando, digamos, hay crecida de los ríos o cuando, digamos, hay una sequía prolongada, ¿no? Pienso en esas figuras de ley de emergencia. ¿Por qué fuiste uno de los, creo que no fuiste el único, creo que hubo otros legisladores también proponentes, pero de hecho habías liderado la presentación del proyecto de ley de emergencia en el ámbito de las adicciones? ¿Por qué se llegó a esa situación de presentar una ley de emergencia? Bueno, la idea surgió también en conversación con los asesores, que hay bastante buenos asesores en la Cámara, en mi caso en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, conversando sobre esta problemática, vimos que era interesante para visibilizar el problema, para darle más fuerza. Vimos que estamos rebasados, digamos, en este tema de las adicciones, el microtráfico, niños, indígenas, situaciones que nos llevaron, digamos, a pensar en un modelo que pueda ser aplicado. Y también conversando con las instituciones, fuimos bosquejando, digamos, el proyecto. Y finalmente salió, por ahí puede ser perfectible, ¿verdad? Como siempre también sucede en estos casos, ¿verdad? Que se van incorporando ideas o experiencias de las diferentes instituciones. Incluso se incorporaron en este caso y siempre está también el tema del financiamiento, por ahí que después se pudo incorporar, el tema también de la participación del Ministerio de Educación, que tiene más que ver con el tema preventivo que hablaba también la licenciada, y más las otras instituciones como el Ministerio de Salud y la SENAT ya en el tema del tratamiento o la rehabilitación propiamente. Se incluyó también al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, al Ministerio de Justicia, también considerando la situación de las penitenciarías, que también estamos en una situación bastante calamitosa. Entonces lo que se buscó es que se pueda aglutinar a toda la mayor cantidad de instituciones, inclusive no se menciona en el proyecto, pero a través ya de la propia ley se podrá incorporar a otras, por ejemplo, el Ministerio del Deporte, la Secretaría de Deporte, Secretaría de la Juventud, o sea que da esa amplitud, digamos, esta situación, y amerita que se puedan también todos poner con sus propios recursos y también participar de la posibilidad de contar con recursos de la Cenavico, que es una institución que obtiene bienes, que incauta, digamos, del mismo narcotráfico y que están destinados, digamos, a centros de tratamiento y a proyectos que puedan ser relevantes en este ámbito de la lucha. Entonces, todo eso hay que orientarlo de una manera ordenada y creemos que con esta ley se podría lograr. Va a depender también de que todas las instituciones se pongan las pilas y los que lideren lo hagan de la mejor manera. En esa perspectiva siempre solemos señalar aquí en Misión País que debemos superar el concepto técnico del institucionalismo mágico. ¿Qué significa institucionalismo mágico? Creer que con la sanción y promulgación de la ley solucionamos los problemas. La ley es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Me parece muy acertada que para visibilizar la problemática se haya otorgado media sanción, digamos, a una ley de emergencia en el ámbito justamente de las adicciones, en el ámbito del consumo de drogas. Eso debe ir acompañado de la formulación de políticas públicas efectivas, que son las que van a trabajar
el tratamiento y son los que van a trabajar la prevención. Lógico, eso no le podemos pedir al Poder Legislativo. La responsabilidad del Poder Legislativo es generar la condición necesaria. La condición suficiente ya lo tiene que generar el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. Ojo, esto no es una cuestión menor. No puede ser que la respuesta del Estado sea en relación con los adictos, enviarle el INSE, enviarle a la comisaría, enviarle a la cárcel. El Estado tiene que buscar su legitimación. Y la legitimación del Estado es precisamente desde el ámbito del derecho a la salud, desde el punto de vista del derecho humano fundamental, ¿no? Proteger a ese ciudadano, proteger su desarrollo psicosocial, su desarrollo biológico. Brevísima pausa, a la vuelta vamos a compartir los datos que tienen que ver con el consumo de drogas de los estudiantes. Sí, escucharon bien, de los estudiantes. Es decir, estamos hablando de gente formada que está en el sistema educativo. Y aquellos que están fuera, UNICEF, durante el mes de enero y febrero, justamente estuvo con una campaña donde dieron a conocer unos datos escalofriantes. Es un escándalo ético desde mi punto de vista. Más de 457,000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años están fuera del sistema educativo. Sí, escucharon bien, más de 457,000. Y precisamente es el sector más vulnerable para el consumo de drogas. Brevísima pausa. NPI ahora. 3 personas quedaron heridas tras la explosión y un posterior derrumbe de una caldera ubicada en el barrio San Vicente de Asunción. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Atención, ladrones vestidos de policías cometieron un millonario asalto. Ocurrió en Alto Vera. Llevaron varias armas de fuego. Finalmente se concretó el primer envío de carne de cerdo a Taiwán y ya están disfrutando de lo que es la producción porcina paraguaya. NPI ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En cualquier país del mundo esto es un terremoto político, sí, un cataclismo, porque las acusaciones son gravísimas, de vínculos con grupos ligados al terrorismo son gravísimas. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. ¿Las autoridades del Ministerio Público harán algo, cree usted? No, yo no creo. Si no hizo la Fiscalía en todo este tiempo. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta siempre. Qué drama este tema del consumo de drogas. Drama, complejidad, preocupación. Yo creo que más de uno que nos está viendo en esta noche conoce alguna experiencia cercana, y no es por estigmatizar a los adictos, a los usuarios de sustancias psicoactivas, sino es la realidad, y hay que hablar de la realidad, sin lugar a dudas. Por eso estamos compartiendo con ustedes los datos del estudio que realizó la Secretaría Nacional Antidrogas, la SENAT, y queremos justamente socializar. Sigamos viendo los datos estadísticos que tienen que ver con precisamente los centros de tratamiento. Solo el 11% de los centros de tratamiento son del sector público. Imagínense, solo 11 de cada, 11%, 11 de cada 100, no sé si se llega a 100, creo que solamente menos de 50 hay según en el estudio. Y más del 50% de los centros de tratamiento no cuentan con habilitación sanitaria. Esto no es una cuestión menor, sin lugar a dudas, ¿no? Había dicho, doctora Evelyn, que uno de los grandes déficits tiene que ver con la formación de recursos humanos, ¿no? Sobre todo en lo que hace al área del tratamiento. ¿Eso qué significa? ¿De que no están contratados los profesionales que realizan tratamiento, o hay un déficit también de formación de profesionales para el tratamiento de las adicciones? Yo creo que el consumo de sustancias
va mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Y tenemos que actualizarnos permanentemente en esto porque es una problemática, hay nuevas drogas, otros efectos, existe un aumento ponderal del consumo mismo, mezcla de sustancias, entonces la capacitación se impone porque necesitamos una actualización permanente. No solamente necesitamos profesionales capacitados, sino que necesitamos capacitar a voluntarios, a pares, ¿verdad? Que puedan enfocar y hacer este encuentro con las personas con consumo, con consumo de drogas, ¿verdad? Para que puedan llegar hasta uno de estos pocos centros, ¿verdad? Sin contar que nuestro sueño es poder descentralizar y llegar a todo el país, ¿verdad? Pero el día que suceda eso, lo que vamos a hacer es facilitar el tratamiento para las personas, ¿verdad? Va a haber un mayor alcance y así también expandir la capacitación a todas las personas que deseen trabajar en esta problemática, porque digo deseen porque no todas las personas quieren trabajar en esto, ¿verdad? Quizá una condición necesaria hoy está establecida por la ley 6.800, ¿no? Que faculta a las municipalidades de primer y segundo orden puedan crear su secretaría y su consejo tanto de prevención como de tratamiento. Digo, está por lo menos en términos de diseño legal de lo que habías mencionado, doctora Evelyn, está eso. Habría que ver de qué manera luego eso se concretiza, reitero, a través de políticas públicas efectivas. Licenciada, ¿a partir de qué edad se sugiere trabajar el tema de la prevención? Bueno, la prevención se tendría que trabajar de manera integral ya desde los primeros meses, los primeros años. Sabemos que no vamos a trabajar directamente prevención del consumo, pero sí al trabajar ya, como decía hace rato, trabajar ya en las habilidades del niño, en las habilidades para la vida. Estamos haciendo prevención, estamos enseñándole cómo tienen que hacer sus elecciones, cómo tienen que aceptarse a sí mismos, cómo tienen que saber elegir amigos. Entonces, yo estuve leyendo en estos días, todos los periódicos traían tema del consumo, de adolescentes que estaban en consumo, y he visto en algunos que decían incluso que ya tiene que haber como una ley para que haya prevención a partir de, en los colegios, a partir de la etapa del nivel medio, ¿verdad? Entonces yo decía, ya llegamos tarde. Esto tiene que ser desde los primeros años escolares. Incluso desde el preescolar. Incluso maternal, preescolar, como decía, trabajar de acuerdo al desarrollo evolutivo, de acuerdo a la madurez del niño, trabajar todas estas habilidades que van a ir fortaleciendo su personalidad. Entonces llega el niño, llega el adolescente a una edad y no necesita probar, no necesita querer experimentar con esto. ¿Por qué? Porque tiene su personalidad, digamos, como protegida de todo aquello que le quiere llevar a esa curiosidad del consumo. Porque a veces ellos dicen en su fantasía, los adolescentes, voy a probar porque yo voy a salir cuando yo quiero, ¿verdad? Eso es un poco uno de los mitos, ¿verdad? Y no es tan así, no es que yo salgo cuando quiero. Entonces, tenemos que trabajar, como ya decían recién, desde la escuela con las familias. Existen varios programas de prevención. Ahora tenemos el currículum universal de prevención que trabaja, como ya decía la doctora Evelyn también, no solo en un área, sino trabaja el área familiar, escolar, laboral, comunitario. Entonces es ir entrando un poco en ese nuevo enfoque de la prevención. Dos cuestiones quiero señalar. Lo primero, que cuando hablamos del consumo de drogas, se suele invocar la metáfora del amor de pareja. ¿En qué consiste la metáfora del amor de pareja? Que uno le pregunta
a su pareja, ¿me quieres? Y la respuesta es sí, no. ¿Quieres consumir? Sí, no. Segunda pregunta. ¿Cuánto me quieres? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Bastante? Que también, lógicamente, cuando se habla del consumo de drogas, hay que hacer determinar esta escala. Y la tercera y última pregunta, ¿por qué me quieres? ¿Por qué dices no al consumo de drogas o por qué consumís drogas? Esta es básicamente la metáfora del amor de pareja que se aplica generalmente, sobre todo en el ámbito de la prevención. Y lo otro que quería señalar es que la literatura especializada nos dice que no hay exadictos. Cuidado, no hay exadictos. Lo que sí hay es la abstinencia, el no consumir. Pero nos dice la literatura especializada que esa persona que está en abstinencia, ante cualquier problema, digo bien, de carácter emocional, lo primero que hace es volver a consumir las drogas. En ese contexto, la responsabilidad que tienen los actores decisores de la organización del Estado, en la figura justamente de los políticos, no es una cuestión menor. ¿No cree usted, diputado, que habría que también rediseñar probablemente los distintos organismos que tienen que trabajar tanto la cuestión de la prevención, el tratamiento y el apoyo a la recuperación? Y yo creo que es un tema que ya se ha debatido y que podría ser una buena alternativa de manera a poder fortalecer lo que se refiere principalmente a lo que es la prevención, ¿verdad? O sea, vemos que la Secretaría Nacional Antidrogas tiene dos facetas, la de reducción de la oferta y reducción de la demanda, pero siempre su énfasis mayor y su trabajo prioritario es la reducción de la oferta, ¿verdad? En la represión, ¿verdad? Y si bien tienen un buen trabajo y gente especializada en el tema de la reducción de la demanda, no estaría mal pensar en una reforma que haga que una institución se dedique a la represión y otra institución se dedique a la prevención. Y habría que estudiar eso, se podría plantear en un futuro. Me parece bastante válida esa idea y de hecho ya lo veníamos conversando con algunos colegas y tal vez más adelante se pueda ir canalizando y llevando hacia ese rumbo. Sobre todo, diputado, porque la experiencia también nos enseña que en Paraguay una de las grandes debilidades es esta falta de articulación entre los distintos organismos. Usted mencionaba, por un lado, la SENAT, el MEC, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Niñez y Adolescencia y, por supuesto, también el Ministerio de Justicia. Por lo menos estos organismos en principio, después hay otros, pero estos organismos sí o sí tendrían que trabajar, digamos, en forma articulada, tanto en lo que hace al tema de la prevención como en el tema del tratamiento. Y hoy, a juzgar por los hechos, no vemos bastante claridad en esa articulación, digamos, de esfuerzos, ¿no? Sí, esperemos que con esta ley de emergencia se puedan ir concretando, digamos, estas ideas. Creemos que es un camino. También creo que te comentaba que ya se presentó un proyecto de modificación de la ley de drogas, en donde también se moderniza la ley de 1340 del año 88, que tiene varias modificaciones y varias leyes otra vez, que se conformaron ahora en una mesa interinstitucional, digo bien, en donde trabajó la SENAT, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, en artículo por artículo ir trabajando de todas estas leyes y salió un producto que ahora está en las comisiones y esperemos que próximamente también se pueda ya ir tratando en el plenario y se pueda también avanzar por lo menos con una media sanción próximamente. Entonces, también eso podría fortalecer y ayudar un poco a modernizar la ley y a estimular también lo que se refiere al enfoque de salud pública y al enfoque de prevención propiamente. La gran pregunta es, la SENAT
presentó los 2 estudios. Los resultados generan preocupación. La pregunta siguiente, ¿hay solución? ¿Dónde ubicarle a los profesionales que puedan realmente, desde el ámbito de la ciencia, formar los recursos humanos necesarios, tanto para la prevención y el tratamiento? En Paraguay, ¿hay alguna organización? De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa y de las posibles soluciones también que se podrían plantear a esta problemática. Sobre todo, el modo de cómo abordar este problema, que no es una cuestión menor. Brevísima pausa. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Un accidente de tránsito con derivación fatal, una agente del Ministerio Público que también resultó herida. Esto ocurrió en el departamento de Canindeyú. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la prisión preventiva del periodista Carlos Granada, imputado por coacción sexual y acoso. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. El consumo de drogas acecha a los escolares y pone en vilo a la sociedad. Tema de análisis hoy en Visión País. Y nos preguntábamos en el bloque anterior, ¿hay alguna solución a esta problemática? Sobre todo porque cada vez hay mayor cantidad, sin querer estigmatizar, por supuesto, a los usuarios de sustancias psicoactivas, a los adictos, pero cada vez hay mayor cantidad y es proporcional. Cada vez, a medida que aumentan los adictos, también el problema social es mayor, sin lugar a dudas. Desde ese punto de vista, reitero, nos preguntamos, ¿hay alguna solución a esta problemática? Justamente la semana pasada, el 6 de marzo, en Paraguay, se lanzó una organización que quisiera que se refiera a eso la doctora Evelyn. Escuché que hay una organización por ahí, ¿verdad? ¿Podría hablar cuál es la denominación de la organización? ¿Cuál es básicamente el objetivo? ¿De qué manera está vinculado con el tema que estamos analizando, doctora? ISUP, por sus siglas en inglés, es la Sociedad Internacional de Profesionales que trabajan en adicciones, ¿verdad? Esa es la denominación, ¿verdad? Es una asociación, es una red de profesionales que trabajan en adicciones. Es una red global, ¿verdad? Que tuvo su nacimiento en Inglaterra y fue como ampliándose en distintos países. Y hoy día llegó hasta Latinoamérica, en donde son 36 países en total los miembros de lo que es ISUP Global. Y desde diciembre que tenemos la membresía, un sueño acariciado, pero gracias a varios profesionales que trabajamos en prevención, tratamiento y apoyo en la recuperación dentro de las adicciones, nos juntamos, ¿verdad? Nos juntamos, coincidimos en los ideales y hoy día podemos, el 6 de marzo fue el lanzamiento de lo que es ISUP Capítulo Paraguay, ¿verdad? Y hoy día están todos invitados ya a formar parte de esa membresía. Para formar parte de esa organización, básicamente, ¿cuáles son las condiciones? Podemos entrar al link de isup.net, que es la página oficial de ISUP Global o ISAP Global, que la página está incluso en varios idiomas, y entramos en membresía y nos anotamos totalmente gratuito. Una vez que nos suscribimos a esa página o a esa sociedad en este caso, ¿verdad? Vamos a poder acceder a capacitaciones, artículos, actualizaciones, vamos a poder acceder incluso a blogs, a tener esa interacción con otros profesionales de todo el mundo. Entonces,
vamos a formar parte de esa red, ¿verdad? Como decía, están todos invitados a formar parte de ISUP y bueno, y a trabajar con nosotros en lo que es el capítulo, porque ISUP a través de sus capítulos nacionales, lo que hace es trabajar a nivel nacional, ya sea en investigación, en tratamiento, en capacitación, ¿verdad? Y expandirse a través de la misma red. Incluso esa misma red podemos utilizar para llegar a todos, o sea, que a todo el país. ¿Por qué? Porque ISUP ya tiene la plataforma y tiene las herramientas que podemos todos utilizar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo trabajar el tema de bueno, creo que eso es podría ser básicamente una solución como para paliar esta debilidad de la formación de recursos humanos, esta sociedad de profesionales. Ahora bien, volviendo al tema de la prevención, licenciada, ¿cómo podría describir el proceso del trabajo de prevención que habría que hacer? Bueno, en primer lugar creo que tenemos que empezar en la formación de profesionales, ¿verdad? No cualquiera puede hacer prevención. Tenemos que entender que hay que cambiar también un enfoque del tema de prevención, de pasar de las charlas a programas que tengan que ser llevados a cabo. ¿Qué implica eso? Que tienen que ser programas que se realizan de manera sistemática a lo largo del tiempo. Nosotros, por los resultados que tenemos ahora, podemos darnos cuenta que las charlas ya no producen ningún efecto, ¿verdad? Porque son actividades que la gente realiza con buena intención, pero no tenemos resultados. ¿Por qué? Porque son temas aislados, temas que no están conectados unos con otros. Lo que necesitamos son trabajo de prevención que pueda ser basados en evidencia incluso, ¿verdad? Y tenemos programas, tenemos la posibilidad a través de ISAT, por ejemplo, de conocer programas que están basados en evidencia y que tienen buenos resultados. Entonces yo creo que tenemos que empezar por la formación de profesionales y a partir de ahí conectar con varios segmentos de la población, como ya decía, ¿verdad? Con instituciones escolares, las instituciones escolares también con las familias, en los ambientes laborales, porque sabemos que hay personas que también consumen en esos lugares, en la comunidad. En la pausa estábamos hablando de que, por ejemplo, profesionales de la policía que no saben cómo manejar, ¿verdad? Este tema. Entonces viene la represión, ¿verdad? En vez de otro tipo de estrategias. Entonces en la comunidad, en los barrios, en los comités de barrio, en la municipalidad, o sea, conectar un poco a estos segmentos para que puedan trabajar de manera coordinada y de manera integral, ¿verdad? Y claro, uno de los puntos principales también es que esto sea parte de la agenda pública, ¿verdad? Y también, sobre todo, en la currícula académica. Sobre todo, porque esto hay que sistematizar, hay que institucionalizar, sin lugar a dudas. Diputado, estamos próximos a unas elecciones generales. Y siempre digo, cuando se anuncian unas elecciones generales hay una esperanza y tenemos los que trabajamos en el ámbito justamente de la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, tenemos una esperanza de que se pueda reorganizar, rediseñar y reorientar las políticas públicas. ¿Qué podrías decirnos de lo que se podría reformar, aparte de los proyectos de ley que usted ya presentó, aparte de la posibilidad de pensar incluso en un organismo exclusivamente que pueda trabajar eso, pero siempre los organismos se quejan de que están muy limitados financieramente? En ese contexto, ¿cuál es el debate en el ámbito político de cómo financiar los programas de prevención y tratamiento? Sí, siempre es una dificultad el tema económico, el tema presupuestario, en todos los ámbitos, ¿verdad? Y a mí siempre me llamó la atención de que ya está esta ley de la Cenavico, ¿verdad? Que específicamente estipula que los bienes van a ser utilizados o reutilizados, reorientados a la lucha y al tratamiento, digamos, de las adicciones. Y ya muchos proyectos aparecieron ahí con la intención de
picotear ese dinero de esos recursos, ¿verdad? Y me parece muy importante cuidar que eso no pase, ¿verdad? Yo creo que esos recursos se tienen que orientar, y por eso es importante en esta ley de emergencia que se tienen que orientar a proyectos que tengan que ver con prevención, con tratamiento, ¿verdad? Y que de hecho después vamos a ver los resultados en un cierto plazo, ¿verdad? Esta ley de emergencia por 3 años, ¿verdad? Pero seguramente eso dará tiempo a que las instituciones se fortalezcan. Hay una dificultad que también hablamos, que al haber cambio de gobiernos, muchas veces también los que están a las cabezas de las instituciones cambian y vienen otros con otras ideas. Y lo ideal sería que vengan y continúen el trabajo que ya que se vino haciendo. Yo creo que estas cosas también sería bueno que se tenga continuismo, ¿verdad? Y ojalá también que los que lleguen, ¿verdad?, tengan esa visión, ¿verdad? Yo le veo de esa forma. Ojalá realmente, digamos, el nuevo gobierno que asuma de continuidad a las experiencias positivas, se reformulen algunas políticas y se dé respuesta justamente a esta problemática. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, doctora Evelyn, por colaborar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. No, gracias por la invitación. Ya. Brevísima pausa. A la vuelta vamos a presentar nuestra conclusión y los datos de qué tipo de drogas consumen justamente los estudiantes. Brevísima pausa. Para comprender el funcionamiento de nuestra justicia, Ricardo Saciain buscará la verdad detrás de cada interrogante que surge en el intrincado mundo legal. Vos preguntás qué es la carrera judicial y la gente cree que la carrera judicial se ciñe exclusivamente a la cantidad de años que estuviste en la función judicial, del Ministerio Público o de la Defensa Pública. Eso no es carrera judicial. ¿Cómo encontraste el consejo, doctor? Tendría que adaptarse a unas nuevas exigencias, principalmente en el ámbito reglamentario, como por ejemplo los reglamentos de concurso. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI nos conecta siempre. Consumo de drogas acecha a los escolares y pone en vilo a la sociedad, sin lugar a dudas. Y esto se deduce a partir de los datos presentados por la Secretaría Nacional Antidrogas. Ahora queremos referirnos a los datos del consumo de drogas en los estudiantes. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes según grado curso. En el 8º grado, el 40,3% de los encuestados ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, 21,4% en el último año, mientras el 11,9% lo realizaron este último mes. Y ahí se divide entre lo que sería el primer curso y el tercer curso de la educación media. Cómo aumenta considerablemente el consumo en el tercer curso. Y estamos hablando de estudiantes de 16 a 17 años, menores de edad sin lugar a dudas. Veamos otros datos estadísticos que realmente generan preocupación. Prevalencia del consumo de tabaco en estudiantes. En el 8º grado, el 8,7% de los encuestados ha consumido tabaco alguna vez en su vida, 2,3% en el último año, mientras el 0,9% lo realizaron este último mes. Y vemos ahí la división entre el primer y tercer curso, como siempre proporcionalmente aumenta el último año de la educación media el consumo de las drogas. Estamos hablando de las dos primeras drogas lícitas, de comercialización libre, que es el alcohol y el tabaco. Y aquí aparece una nueva modalidad del consumo del tabaco, que es el vapor. Prevalencia del consumo de cigarrillo electrónico, vapor, en estudiantes, según sexo y total. Según los datos obtenidos, el 21,3% de los estudiantes masculinos encuestados han consumido el cigarrillo electrónico, vapor, alguna vez en su vida, mientras el 11,7% este último año. Seguidamente, el 9,2% este último mes. El 21% de los estudiantes femeninas han tenido relación con el cigarrillo eléctrico, vapor, alguna vez en su vida. El último año, 11% de las estudiantes y el 0,5% este mes. Si nosotros comparamos el consumo del cigarrillo, el 2014 es el último dato estadístico, con, digamos, el consumo de cigarrillo de este último, el 2023, ha bajado porque apareció un nuevo modo de consumir el tabaco, que es justamente el vapor. Veamos ahora la prevalencia del consumo de marihuana en estudiantes, según sexo y población total. Los jóvenes escolarizados encuestados han referido en un 8% en el consumo de marihuana alguna vez en la vida. El 6%
continuaba con el consumo en el último año y el 3,3% en el último mes. Los hombres encuestados mencionaron el 5,1% al consumo de marihuana alguna vez en la vida, el 4,2% en el último año y el 2,3% el último mes. Veamos el otro tipo de droga, prevalencia del consumo de cocaína en estudiantes según sexo y población total. Los hombres encuestados han señalado en un 1,2% haber consumido cocaína en algún momento de la vida, el 0,9% en el último año y en igual porcentaje en el último mes. Con relación a las mujeres escolarizadas manifiestan en un 0,5% haber consumido alguna vez en la vida, el 0,4% en el último año y el 0,1% en el último mes. Por lo tanto, el total expuesto entre hombres y mujeres refieren que en un 1,7% consumen cocaína en algún momento de su vida y el 1,3% seguía consumiendo en el año y el 1% mantenía su consumo en el último mes antes del estudio. ¿Hay probabilidades de afrontar esta problemática del consumo de drogas? Sí. Lo ideal es trabajar la prevención, pero hay una realidad de que ya existen adictos. Entonces habría que trabajar tanto la prevención como precisamente el tratamiento para recuperarlos y que se puedan reinsertar en la sociedad. Pero para ello tenemos que apoyarnos en la ciencia de la prevención y en la ciencia de la implementación con base en evidencia científica. Si se adopta la metodología apoyada en la teoría científica, se pueden lograr los resultados. Y los países que han implementado nos han demostrado de que sí es factible reducir a cero el consumo de drogas, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. El escenario ideal para trabajar, sobre todo la prevención, es la escuela, porque en la escuela están los niños y adolescentes, está también la familia, están los docentes, y como la escuela está insertada en la comunidad, se trabaja también con la comunidad. A eso se refiere el concepto de multicomponente. Comunidad, escuela, estudiantes, docentes y padres de familia, sin lugar a dudas. Esperemos que las autoridades tomen conciencia de que solo una política pública sustentada, en la ciencia puede solucionar la problemática de drogas en Paraguay. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.